Muy buenas tardes para todos, sean todos bienvenidos. Nos alegra mucho saludarlos, como siempre, desde acá, desde la casa, dándole gracias a Dios porque nos permite tener estas reuniones desde la sala de la casa, en familia. Es importante que todos nosotros entendamos que esto tiene un propósito divino. No estamos en la casa por estar, hay un propósito celestial en todo esto que está pasando en la tierra. Uno de los propósitos muy bonitos que debemos de resaltar es que Dios hace que la unidad familiar se fortalezca en este tiempo, porque estamos todos completicos en casa, mamá, papá, hijos, porque la unidad familiar se había disipado un poquito por el afán de la vida. Entonces nos gusta mucho en esta casa resaltar eso, ese punto de toda esta experiencia que estamos viviendo, la unidad familiar. Prepárate, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero antes vamos a cantar y a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es un privilegio poder cantar a Él, porque en el cielo le adoran incansablemente y Él cuenta con unos cuantos en esta tierra que queremos cantar y adorar con un corazón sincero a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te queremos animar con eso y ponte de pie. Queremos cantar de pie esta vez. ¿Por qué de pie? Porque hoy estamos de aniversario también. No sé si de pronto sabías que hoy en el templo físico íbamos a hacer una celebración especial por estos 2 años que tiene la iglesia Misión Cristiana Recuperando lo Perdido. O sea que te invitamos a que te pongas de pie para honrar a Dios por permitirnos llegar a estos 2 años de existencia como iglesia en la ciudad de Medellín. Así que ponte sobre tus pies, vamos a cantar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora. Queremos venir ante ti, a adorarte, a exaltarte, a declarar que tú eres Dios hoy y siempre, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, Sí, Señor. te puedo sentir. Aquí estamos, Dios. Sé que estás aquí. Déjanos adorarte Aunque mis en manos espíritu y en verdad, Señor. no pueden tocar, Regálanos un tiempo de tú intimidad, estás Señor. cerca. Sé que estás aquí. Díselo fuerte. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Abre los ojos. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos de la iglesia. Aunque mis ojos Necesitamos ver lo que tú ves, no Dios. pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú estás Señor. Sé que estás aquí. Oh,
Aleluya. Sí, Señor, creemos que tú estás acá, en medio de nuestras vidas, en medio de la iglesia, Señor. Padre, te damos gracias, porque aunque a veces nuestros ojos no te pueden ver, aunque nuestros oídos no te pueden escuchar, aunque a veces no te podemos sentir, Señor, sabemos que estás ahí y queremos confiar todos los días de nuestra vida hasta el fin en ese poderoso Dios que está con nosotros y nos defiende. Señor Jesús, llena con tu Santo Espíritu la iglesia hoy como nunca antes y ayúdanos a confiar no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos, poderoso Dios de Israel. Esta tarde noche te exaltamos, te glorificamos y nos disponemos a escuchar tu santa palabra, la palabra que llena de fe mi corazón, que me llena de esperanza y me ayuda a avanzar hacia la meta, hacia el propósito para el cual tú nos has llamado. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza y de adoración a tu nombre que nos permites tener, y te exaltamos con nuestro corazón rendido a ti, y ojalá, Señor, siempre sea así y no solamente en este tiempo de crisis, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios por ese tiempo de adoración, de alabanza, de exaltación a nuestro Rey Celestial Jesucristo el Salvador. Y vamos a pasar a la palabra porque es lo que nos sustenta siempre. Por ella subsistimos, por ella respiramos, por ella nos movemos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele el mensaje de la tarde, de la noche de hoy, porque sin su revelación vamos a quedar igual. Entonces vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que su presencia y su revelación venga sobre nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te pedimos por tu Santo Espíritu, que cada persona de la misión cristiana Recuperando lo Perdido, que hoy se reúne a través de este medio para escuchar tu palabra, recibamos la llenura del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, y que esta palabra que tú tienes preparada para nosotros el día de hoy, Señor, se vuelva la lumbrera a nuestro camino, Señor. Padre, te damos gracias y creemos en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada miembro del cuerpo de Cristo alrededor del mundo y en esta congregación Recuperando lo Perdido. Con acción de gracias oramos, creyendo de que nos escuchas. Amén y amén. ¿Tienes, me imagino, la Biblia? Creo que trajiste la Biblia. Si no la trajiste, devuélvete por ella. Te damos tiempo. Ve a casa y vuelves para que recojas tu Biblia. Mira, el Señor es tan hermoso, que a los que no les gusta ir al templo físico, que por lo general tienen una excusa siempre. Yo no sé dónde sacan tantas excusas, porque sacan excusas los miércoles y los sábados, y tienen un montón. Pero bueno, cada quien tiene una relación personal con Dios, no nos interesa atacar eso, pero Dios es tan hermoso, tan precioso, que nos está haciendo la reunión en la casa, para que en medio de nuestra comodidad podamos escuchar el mensaje que nos puede salvar la vida. También quería decir que este mensaje que estamos recibiendo directamente en nuestros hogares nos hace más responsables de lo que hemos sido hasta ahora. O sea, no tenemos excusa para decirle el día que estemos delante del Señor: no sé para qué me llamabas, no sé cuál era tu plan, no sé qué querías conmigo, porque el mensaje de arrepentimiento y salvación llegó hasta tu propia casa. A través de este medio, la Iglesia de Jesucristo está propagando el Evangelio del Reino como nunca antes. Es un tiempo acelerado para la venida de Jesucristo. La Biblia dice en Mateo 24 que es necesario que este Evangelio se predique en todos los rincones del mundo y después vendrá Jesucristo, o el fin. Y eso es importante resaltarlo, porque este aceleramiento en casa, sin desplazarnos, hace que Cristo venga pronto y que yo sea más responsable aún de mi vida espiritual, de mi arrepentimiento genuino, de mi vida en armonía con el Señor. Y quiero decirte esto antes de empezar la palabra, porque hay personas que todavía no asimilan, no quieren entender por qué Dios nos está llamando y por qué estamos en casa predicando el Evangelio. Porque la voz de alerta de afuera de esta epidemia nos grita con toda su fuerza que Dios está llamando al arrepentimiento y quiere salvar a todo aquel que se arrepiente. Amén. Bueno, la palabra de hoy es muy importante, tiene un título muy especial. No sé cuántos pudieron traer sus ojos, algunos no tienen sus ojos físicos, pero tienen ojos espirituales. Y dice, viendo con los ojos de la fe. Viendo con los ojos de la fe.
Algunos, aunque no tienen los ojos físicos funcionándole, ven más que los que tienen los ojos naturales en funcionamiento. Y quiero decir esto porque el ciego físico percibe más las cosas terrenales, aprende a desarrollar tanto sus otros sentidos, que ve más que los que realmente ven con sus ojos físicos. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque nosotros tenemos unos ojos que nos hacen responsables delante de Dios de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Esto nos conlleva a que nuestra devoción por papá, por Dios, sea mayor en este tiempo. Todos hemos leído el libro de Josué alguna vez. Vamos a compartir un mensaje en el libro de Josué, si lo pueden buscar, Josué. Yo creo que toda la iglesia ha leído en algún momento de su vida el libro de Josué. Libro donde Dios lo llama varón esforzado y valiente. Ese es el nombre que Dios le da a Josué en la Biblia. Le dice, eres un varón esforzado y valiente. Esfuérzate y sé valiente. También vemos en este libro cómo derrotó a todos los reyes de la tierra que Dios había puesto enfrente. Y tenía que derrotarlos para poder poseer la tierra prometida. Vemos cómo también en este libro describe a Josué como un conquistador, cómo poco a poco iba conquistando la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados, y a él le tocó conquistarla. Él es el de los conquistadores que más sobresale en la escritura, y es un hombre de admiración, es un hombre que es un ejemplo para nosotros en este tiempo, y es lo que vamos a tocar hoy. Pero quiero que antes de leer la palabra y tratemos un poquito de la vida de Josué, quiero que tengas en cuenta algo. ¿Por qué llama Dios en su palabra a Josué varón esforzado y valiente? Tiene que haber un porqué. ¿Por qué Dios en su palabra llama a un hombre esforzado y valiente? Y no lo llama porque era un superguerrero. No lo llama porque era la mano derecha de Moisés, lo llama específicamente por algo y ojalá lo anotes. Dios llama a Josué en la palabra esforzado y valiente porque obedecía todo lo que Dios mandaba por su palabra. O sea que yo en este tiempo me puedo convertir en el Josué del 2020 por obedecer la santa palabra de Dios. Por eso Dios lo llama en la escritura, Josué, eres un hombre valiente y quiero contar contigo. Y vuelvo y lo recalco, no por su valentía como guerrero o porque era la mano derecha de Moisés, no, porque era un hombre obediente a papá Dios. Eso nos tiene que hablar a nosotros la iglesia en este tiempo, muchachos, porque los valientes que Dios está buscando o los que Dios necesita en este tiempo no son aquellos que quieran sobresalir más que los otros, sino que los valientes que Dios está buscando y necesita en este tiempo son los que más obedecen su palabra. A esto Dios los llama esforzados y valientes, merecedores de la tierra prometida. Y Dios nos promete grandes cosas, grandes bendiciones, pero ¿dónde están los Josué? Los Josué que obedecen la palabra. Si la iglesia se pareciera un poquito a Josué, al Josué de aquel entonces, un hombre que nunca se quejó delante de Dios, siempre veía todo como algo posible. Nunca cuestionaba lo que Dios decía. Aceptaba siempre su voluntad. No criticaba, no murmuraba. Y esto lo hizo un gran hombre delante del Todopoderoso. Y la pregunta es, ¿qué nos separa de llegar a ser esos hombres grandes y valientes delante del Señor en este 2020? El paso de obediencia. Solo determinar en mi corazón, obedeceré la palabra, Señor, como está escrita, porque quiero que cuentes conmigo en este 2020 como un instrumento tuyo para extender el reino de los cielos. En el capítulo 10 de Josué, si lo pueden buscar, Josué 10, se narra uno de los mayores milagros, ojo, uno de los mayores milagros que hizo Dios en favor del pueblo de Israel. Y narra el milagro y narra también cómo fue una de las mayores conquistas que obtuvo el pueblo de Israel, porque derrotó a 5 reyes juntos. 5 reyes se unieron para hacerle frente al pueblo de Israel, y aunque ellos sabían que Jehová estaba con ellos, igual quisieron hacerle frente. Pero como ya sabemos de antemano, cuando Dios está con nosotros, nadie es contra nosotros. Y se reunieron 5 reyes, y la historia concluye que la victoria, como siempre pasa a los hijos de Dios,
fue obtenida por Josué y su pueblo. Pero ahí en ese capítulo 10 de Josué se narra uno de los acontecimientos más grandes, uno de los acontecimientos milagrosos más grandes que sucedió en favor del pueblo de Israel, en favor de los que Dios ama. Y quiero que lo leamos desde el versículo 9 al 14, Josué 10, 9 al 14. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y dice así: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Wow. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, y hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y esta palabra, muchachos, tiene que traer esperanza hoy sobre nosotros, la iglesia del 2020, porque el Dios que bendijo a Josué en aquel entonces es el mismo Dios que está con la iglesia de Jesucristo en el 2020. Cuando uno lee historias como esta, donde vemos el poder que tiene Dios, ojo, el día que nosotros entendamos y creamos completamente en ese poder que Dios tiene, muchachos, vamos a ver milagros como Josué vio. Y estas historias que leemos son las que tenemos que creer, porque ese Dios de aquel entonces es el mismo Dios de ahora. Ese Dios que hizo proezas en aquel entonces es el Dios que quiere hacer proezas en este tiempo. Ese Dios que detuvo el sol y la luna en favor de un hombre que hizo una oración a él, ese es el mismo Dios que nos escucha mañana, tarde y noche. Pero había una característica importante en Josué: obedecía todo lo que Dios decía en su palabra. Palabras como estas son las que abren nuestros ojos de la fe. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque a veces me siento ciego espiritualmente. A veces no sé qué camino tomar. A veces no sé qué decisiones tomar, porque estoy ciego. No tengo los ojos de la fe. Y cuando yo leo esta palabra, cuando yo veo a ese poderoso Dios que está en la Escritura, que es mi Dios en este tiempo, los ojos de la fe deben de abrirse, muchachos. ¿O por qué necesitamos abrir los ojos de la fe? Porque así miramos los problemas actuales diferentes y podemos decir, como dicen muchos afuera: al problema que tú tienes, grítale a todo pulmón, el Dios grande que tú tienes. Pero a veces no logramos ver eso. A veces el problema, aún pequeñito, nos da tan fuerte, nos golpea tan fuerte que nos paraliza y nos impide el avance como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios. Pero hoy rogamos desde esta casa, unidos con todos en el Espíritu y a través de este medio, que los ojos de la fe sean abiertos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por leer la palabra, por obedecer la palabra de Dios. Necesitamos en este tiempo ver lo que otros no ven. Así es que nosotros tenemos que aprender a ver las situaciones, muchachos, que nos rodean con los ojos de la fe. Y quiero que digas conmigo: con los ojos de la fe. Padre, ayúdanos a mirar todo lo que nos rodea en este tiempo con los ojos de la fe. Esos ojos que mirarán cómo se detiene el sol y la luna en favor del cuerpo de Cristo en este tiempo 2020. Si abren nuestros ojos en esta tarde noche, esta situación actual es un pan comido, como decían los israelitas. Los ojos de la fe ven lo que otros no ven.
ven el agua en medio del desierto, ven la sanidad en medio de la enfermedad, ven la provisión en medio de la escasez, ven la mano de Dios extendida cuando nadie más la extiende. Pero para eso necesitamos los ojos de la fe. Cuando no hay provisión, créeme, lo único que queremos ir a buscar es al Dios que provee milagrosamente. Pero si hoy se abren los ojos de la fe, créeme que otra historia va a empezar a escribirse a partir de esta noche para la iglesia Misión Cristiana Recuperando lo Perdido. Ahora, la Biblia dice que para tener esos ojos de la fe, que los podemos tener cualquiera, ojo, no hace acepción de personas Dios en cuanto a estos temas. Cualquier persona que crea en Dios puede tener esos ojos de la fe abiertos, por supuesto. ¿Y cómo se tienen y se obtienen esos ojos? Por creer en Dios y lo que dice su palabra. Romanos 10:17 es un texto famoso que nos recitamos unos a otros, que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo me dedico a leer la palabra, y más en estos tiempos de angustia, créeme que los ojos de la fe se van a abrir tanto que todo esto que estamos diciendo vamos a experimentarlo milagrosamente. Cuando yo no alimento mi fe a través de la palabra, o sea, no leo la Biblia, me es más fácil caer ¿en qué? En desconfianza, en crítica, en queja, en murmuración. Pero cuando yo me dedico a alimentar mi fe por la palabra de Dios, créeme, Dios abre el cielo en favor de los suyos. Cuando los ojos de la fe no están abiertos, no logro identificar la puerta de salida de esa situación en la que me encuentro. Pero aquí Josué nos enseña que mayor es Dios que lo que está pasando en esta tierra, familia. Hay algo que está pasando que tiene afectado al mundo entero, pero esta enseñanza y esta palabra a través de Josué nos dice hoy que Dios es mayor, que Dios es más grande, que Dios es más poderoso que lo que está pasando en el mundo en esta actualidad, muchachos. Ese Dios tiene el poder, ojo a lo que te voy a decir, ese poderoso Dios que estamos predicando en esta noche tiene el poder de detener el COVID, la peste, el coronavirus y cualquier otra pandemia que venga sobre la tierra. Porque si detuvo el sol y la luna, el poder lo tiene Él. Lo que pasa es que nosotros no corremos al que tiene el poder. ¿No creen ustedes, muchachos, que si Dios detuvo la luna y el sol por casi un día, no podrá o no tendrá el poder suficiente para detener esta pandemia? Por supuesto, familia. Dios tiene el poder y más que suficiente para detener esta epidemia y para que no entre ni siquiera a las casas de los fieles, a la casa de los que amamos al Señor Jesucristo. Dios tiene el poder de detener no solo esto que estamos viviendo, muchachos, sino todo lo que se pueda levantar de ahora en adelante. Porque Dios es quien ordenó la tierra, quien fundó la tierra, quien creó la tierra. Y ese Dios que estuvo con Josué quiere estar con nosotros hoy. Él es el único que puede hacer que todo vuelva a la normalidad. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Buscarle, creer en Él, amar su palabra, amar su presencia. Yo te hago una pregunta. ¿Qué será más difícil? ¿Detener el sol y la luna casi por un día? ¿O detener el coronavirus y que no avance más? Porque ese Dios que detuvo el sol y la luna es el Dios al que tú y yo buscamos. Él tiene el poder absoluto de detener la pandemia. Pero tengo para decirte que esto que está sucediendo en el mundo solo pasa con un propósito, familia, y ojalá lo escribas y se lo puedas compartir a los demás. Lo que se está viviendo en el mundo entero solo pasa con un propósito, y es que los seres humanos o las personas o todos nosotros en esta tierra volvamos nuestra mirada a aquel que lo puede hacer. Nuestro Creador es el único que puede detener esto. Nuestro Creador permite que esto suceda en la tierra porque es una voz, como lo compartíamos en el mensaje anterior, es una voz que me llama para que el mundo se arrepienta. Cuando el mundo se arrepiente de sus pecados y buscan a Dios o buscamos a Dios, Él detiene con su poder la enfermedad. Porque ve gente arrepentida, porque ve gente que reconoce que Él es el único que puede hacer el milagro, nadie más. Pero ese Dios que detuvo el sol y la luna es el que hoy nos llama nuevamente a creer y a confiar en que su poder detendrá la pandemia en contra de nosotros. Tristemente, sabemos que solo miraremos a Dios a través de estas situaciones un porcentaje muy pequeño.
La Biblia está llena de eso. Es más, el mensaje anterior se trataba de eso. Cuando Dios habla a través de Noé, solo entraron 8 personas al arca. De toda una población. 8 personas. Cuando Dios llamó a Lot que saliera de Sodoma, Él le habló a ciertas personas, pero solo salió Lot y sus 2 hijas. Su esposa salió, pero su corazón estaba en Sodoma y por eso también perdió la vida. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con esto? Que avancemos en medio de todo lo que nos toque ver en esta tierra, porque son y serán muy poquitos, en eso nos incluimos tú y yo, gloria a nuestro Señor Jesucristo, los que nos vamos a salvar, los que vamos a arrepentirnos, los que vamos a buscar a Dios con todo el corazón. Es un tiempo donde Dios llama al mundo entero al arrepentimiento, a que miremos completamente a nuestro Creador y confiemos que Él tiene el poder de detener esta epidemia mundial. La Biblia dice en Génesis 18:14 y en Jeremías 32:27, y hace una pregunta el mismo Dios: ¿habrá algo difícil o imposible para mí? Dice Dios en esos 2 pasajes. Son palabras que nosotros decimos constantemente. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y esta palabra la soltamos en el nombre de Jesús para aquel que la necesita escuchar. Para Dios no hay nada imposible. Porque a veces la angustia, el temor a la que le abrimos la puerta viene y nos atormenta de tal manera que se me olvidan las promesas del Señor. Pero papá Dios dice en su palabra: yo tengo el poder de detener la epidemia. Yo que detuve el sol y la luna tengo el poder de detener no solamente esta epidemia, sino todo lo que viene para la tierra y proteger a esos poquitos que quieren escuchar. Entre esos estamos tú y yo, por eso no podemos desmayar, por eso tenemos que seguir adelante confiando en ese poderoso Dios. Adicional, dice Jesús mismo en el Nuevo Testamento, en su palabra, Marcos 9:23, le dijo al papá de un joven en algún momento: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y me llama la atención cómo él le dice eso. Primero le dice: si puedes creer. ¿Por qué le dice así? Porque él sabe que nosotros, la iglesia, nosotros los que amamos su nombre, a veces dudamos, a veces nos cuesta creer. Es más, cuando tenemos una realidad tan tangible en esta tierra, nos cuesta creer en ese poder del Altísimo, de que Él puede detener esa epidemia. Aún vemos nuestras vidas afectadas, la economía mundial, cómo voy a vivir, cómo voy a comer, cómo lo voy a hacer. Pero el Dios que detuvo el sol y la luna detendrá también esto y lo volteará a favor de la iglesia de Jesucristo. Eso era lo que hacía Josué, muchachos, un hombre valiente que veía milagros de parte de Dios. Creer en el Señor no era una opción, era su única alternativa. Y tristemente, ¿por qué a mí me cuesta creer en la palabra de Dios? Porque adicional o aparte de Él, tengo otras alternativas por si la palabra de Dios falla, por si Dios no abre el cielo, por si Dios no me contesta. Y como Él no comparte su gloria con nadie, Él permite que esto pase para que toda nuestra confianza en Él sea probada, para que nosotros aprendamos a reconocer que Él es Dios y que por Él subsistimos. Josué, muchachos, familia, era un hombre valiente que veía milagros de parte de Dios porque su confianza estaba puesta en el Señor. Josué conquistó la tierra, venció a sus enemigos porque Dios estaba con él. ¿Y por qué estaba con él? Porque nunca se negó Josué a obedecer y a creer la palabra de Dios. Nosotros estamos metidos en un reto mundial para hacer diferencia entre los que son de Dios y los que no son de Dios. En este reto mundial vamos a ser probados de tal forma que saldrán a la luz los que verdaderamente creemos en Él y obedecemos su palabra. Ahora, aunque Dios era quien hacía todos estos milagros a través de Josué y del pueblo de Israel, a través de la fe de ellos, era Dios realmente quien lo hacía, ellos tenían una participación importante en todos los procesos y era salir a la batalla. Dios hacía todo, Dios hacía lo sobrenatural, Dios hacía lo milagroso, lo que se le sale de proporción al hombre, pero ellos tenían una participación importante en todo ese proceso y era salir a la batalla. La victoria Dios se las aseguraba de antemano. Antes de que saliera, Dios les decía: vayan, que ya tienen la victoria. Por eso salían confiando, pero ellos no se quedaban
cruzados de brazos, como hacen muchos creyentes en este tiempo, a ver cómo va a pasar el milagro, y yo lo veo simplemente. Pero Dios está llamando a valientes que obedezcan la palabra, a valientes que crean en su palabra y a obedientes que participen del milagro. Mira, la participación de ellos era salir a pelear, a combatir, porque Dios estaba con ellos. ¿Esto qué quiere decir, iglesia? Que aunque nosotros, la iglesia de Jesucristo, sabemos y tenemos claro que en Jesús ya tenemos toda la victoria obtenida porque Él la obtuvo por nosotros en la cruz. Sin embargo, debemos pelear la batalla de la fe. No nos podemos quedar cruzados de brazos, familia. La iglesia se tiene que levantar. Y la verdadera iglesia en este tiempo, ¿a qué? A rogar, a clamar, a ayunar, a suplicar, porque Dios nos dio la victoria. Mira, 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en Cristo ya tenemos la victoria sobre esto y sobre mucho más. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios, creer en Dios, obedecer en Dios y participar del milagro. Orando, suplicando, declarando la palabra, creyendo la palabra, compartiendo la palabra. Ahí vemos el poder de Dios obrar en favor de nosotros, sus hijos. Dios detuvo el sol y la luna en favor de Josué. Ahora Dios permite que el mundo entero se paralice para que reconozcan o reconozcamos que Él es Dios. Wow, esto me llama mucho la atención. El mundo entero, ojo, la economía mundial, el mundo entero se encuentra paralizado en este tiempo por el COVID-19. Pero detrás de todo esto, aparte de ser los acontecimientos finales, está el poder de Dios. Dios detiene o permite que el mundo entero se detenga, ojo, para que el mundo entero confíe, reconozcan que sin Él esto va a ser catastrófico. Pero si todos giramos la mirada, la fe y la confianza a Él, Él tiene el poder de detener no solamente el sol y la luna, sino la epidemia, familia. Eso es importante, pero tú y yo somos claves en este proceso. Levantarnos, dejar la pereza, dejar la desconfianza, la incredulidad a un lado y decir: Señor, hoy más que nunca creo en ti. Confieso que eres real, me acojo a ti, pero tienes que levantarte. Es importante, ellos obtenían la victoria de antemano, pero debían salir a pelear la batalla. Es el tiempo, iglesia, de que la tierra en general se dé cuenta que existe una iglesia verdadera, que su Dios se llama Jehová de los ejércitos, que su cabeza se llama Jesucristo, el Señor y Salvador. Este es el tiempo donde tú y yo vamos a ser probados para dar un testimonio verdadero y real de que mi vida le pertenece a Jesucristo. Vamos a cerrarle la puerta al miedo, vamos a cerrarle la puerta al temor, a la angustia, a la desesperación, y me voy a levantar para pelear la batalla, porque Yahweh, el Dios de Israel, el Dios eterno, me dijo: vayan porque la victoria ya les fue dada. Yo voy delante de ustedes como guerrero invencible, como poderoso gigante, pero es necesario que la iglesia despierte, que la iglesia participe del llamado, del milagro. Hay que orar, hay que rogar, hay que suplicar, hay que confiar, hay que ser un testimonio firme y real para que la gente venga a través del testimonio que nosotros vamos a dar en este tiempo. Ya no más queja, ya no más crítica, ya no más murmuración. Vamos a llorar, pero en la presencia de Dios, de gratitud, porque como decía 1 Corintios, ya nos fueron dadas las victorias a la iglesia en Cristo Jesús. Es el tiempo de que nosotros, la iglesia, abramos los ojos de la fe y veamos lo que otros no quieren ver. Es el tiempo para que confiemos que Dios detuvo el mundo entero para darnos la victoria sobre esta peste, muchachos, y proteger a los que son suyos. Este estancamiento mundial tiene un propósito: que la gente se arrepienta y que todo el mundo reconozca que Dios es Dios y es real, y que protege y provee y bendice y hace milagros para los que son suyos. Pero tú y yo tenemos que participar de ese milagro. Tenemos que dejar la pereza, todo eso que nos roba el tiempo, lo reconocemos. Pasamos menos tiempo en la palabra, muchachos, y en esta crisis es donde más tiempo deberíamos de estar. En la palabra, buscando a Dios, rogando a Dios por este tiempo, porque en fe creemos que Él detendrá la pandemia en contra de los hijos de Él.
Es el tiempo para que nosotros, la iglesia de Jesucristo, peleemos la batalla de la fe a través de la unidad. Ojo, la unidad, no la división. Ahora no estamos peleando, ni discutiendo, ni compitiendo por denominaciones, quién tiene la razón. Un tiempo donde mayor unidad debemos tener. Estamos llamados a ver ese milagro a través de la unidad, a través de la oración, a través del ayuno, a través del clamor, la adoración constantemente y sin parar. Esto es lo que quiere decir salir a la batalla. Esto es lo que quiere decir participa del milagro que Dios está haciendo para ti. Este milagro que acabamos de leer, que está narrado en Josué capítulo 10, este milagro que Dios hizo por Josué demuestra que Dios oye y trae respuesta a la oración de ciertos personajes, los que obedecen su palabra. Cuando tú estudias ese pasaje, dice que Dios atendió la voz de un hombre. O sea, escuchó la oración de un hombre e hizo lo que este hombre le pedía. Eso es una cosa que si yo lo logro discernir hoy, vamos a ver cómo esta epidemia pasa y a nosotros no nos tocará. Pero hay una característica para ese hombre y mujer de Dios que verá ese milagro, que participará de ese milagro. Y es obedecer a Dios, obedecer lo que la palabra dice. El versículo 14 de Josué 10 concluye diciendo: no hubo día como aquel, habiendo atendido, o sea, oído Dios a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esta guerra, esta pandemia, esta lucha en contra del COVID-19, el único que la puede pelear se llama Dios. El único que la puede derrotar, exterminar, se llama Dios. Pero si tú y yo participamos del milagro, Él quiere ver gente valiente, gente esforzada, gente que ore, gente que le busque, gente que le adore, gente que abandone el pecado, gente que se humille delante de Él para que su voz se manifieste en favor de nosotros. Recuerda que los justos andamos por fe y no por vista. Es un tiempo donde la fe va a ser probada en gran manera, donde verdaderamente voy a experimentar lo que dice ese pasaje, que es vivir por fe y no por vista. Es tiempo que aprendamos a ver todo esto que nos está pasando, esta aflicción sobre nuestras vidas, toda esta epidemia que trajo destrucción sobre el mundo, parálisis, que lo veamos con los ojos de la fe y creamos en el poder de Dios. Es tiempo, muchachos, de que esto que está sucediendo sea manifestado por encima del poder de Dios aplastante sobre la obra de las tinieblas, porque los hijos suyos, los que atienden su voz, los que se arrepienten y le obedecen, son un porcentaje muy pequeño. Y entre ellos nos contamos tú y yo. Por eso te animo, no vuelvas atrás, sigue adelante, confía en aquel que te llamó, confía en aquel que te selló con el Espíritu Santo para el día de la redención. No des tu brazo a torcer, confía aún en medio de estos tiempos de crisis, porque ese Dios que detuvo el sol y la luna pondrá para las necesidades de nosotros en este tiempo. Háblale a Dios, familia, ruégale a Dios, presenta tu situación delante de Él con oración, ruego, y confía en que Él va a contestarte. Él contestó la oración de Josué. Señor, detén el sol, detén la luna. Yo me hago esta pregunta y a veces me confronto yo mismo con ella. Josué le pidió al Señor que detuviera el sol y la luna. ¿Será que Dios no podrá proveer de un trabajo, de una provisión, de un milagro para su pueblo en este tiempo? Detuvo el sol y la luna. ¿Será que no le quedará grande ponernos un plato de comida en la mesa todos los días? Y aun si Él cree que necesita probarnos por ahí, que nuestra fe se mantenga intacta, y aun si pasamos tiempos de angustia, de crisis y aún de hambrunas, el mensaje es: confía en Dios, porque solo aquel que pasa al otro lado después de la prueba disfrutará de la tierra prometida. No le podemos permitir, familia, a esta situación que nos lleve al abismo. A muchos cristianos está el enemigo arrastrando a través de esta condición mundial y los está llevando al abismo. Pues hoy nos levantamos, ese poquito de creyentes que creemos que Dios es más poderoso. Por el contrario, muchachos, es un tiempo para crecer y confiar en el Señor y no permitir que esta situación nos conduzca al abismo de donde perderé la fe, la confianza en Dios,
donde me destruiré y quizá me perderé por no amar a Dios hasta el último día de mi vida. Este es un tiempo donde debo salir a la batalla con más fuerza, con más confianza, porque el Todopoderoso está peleando por nosotros. Versículo 14 dice: y Dios escuchó la voz de un hombre, porque era Dios mismo quien peleaba por él. Es Dios mismo quien está peleando por nosotros. Estamos desde la casa participando de un milagro. ¿Cómo? Amándonos, perdonándonos, humillándonos, orando, clamando, rogando para que el milagro grande, lo sobrenatural, lo que no podemos hacer nosotros, lo haga el Todopoderoso. Es tiempo de confiar absolutamente en la palabra de Dios, porque en situaciones extremas como esta, quiero darte una buena noticia. Tenemos un Dios extremo que excede todos los límites. Aunque esto sea una situación extrema, Dios es sumamente extremo y poderoso, y tiene la autoridad de defendernos y de bendecirnos en este tiempo que quiere conducirme al abismo. No se lo vamos a permitir al maligno en el nombre de Jesús. Por eso, familia, el Señor detuvo en este tiempo al mundo entero, para que tú y yo lo conociéramos de verdad. Aquí vamos a conocer a Dios de verdad. Aquí muchos nos daremos cuenta si confiamos en Dios de verdad. Aquí aprenderemos a confiar en Él completamente y rendidos a Él. Mira, esas personas que aman a Dios y obedecen su palabra, ven cómo el sol se detiene y la luna se detiene casi por un día entero. Veremos cómo la epidemia pasará, el pueblo de Dios será protegido y vendrá la grande bonanza para aquellos que permanecen en Cristo Jesús, firmes confiando hasta el último día. Y quiero concluir con la palabra de Génesis y de Jeremías. ¿Habrá algo imposible o difícil para nuestro Dios? ¿Habrá algo imposible o difícil para nuestro Dios? Abramos los ojos de la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y miremos lo que otros no pueden ver en este tiempo, y confiemos como otros no han podido confiar en este tiempo, y que a través de esta situación el nombre de Dios sea exaltado a través de sus fieles y de la iglesia verdadera. Quiero que oremos con esa palabra, le pidamos a nuestro Dios que abra los ojos de la fe, a veces esos ojos que se quieren apagar, a veces esos ojos que se quieren cerrar, que nos los abra de tal forma que a partir de hoy yo no sea conducido al abismo de la desesperación, sino que sea conducido a los verdes pastos que Él preparó de antemano para los que le amamos y confiamos en Él. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendecimos mi esposa, mis hijas y yo, toda la congregación de Misión Cristiana Recuperando lo Perdido. Bendecimos el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, Señor. Te damos gracias por esta palabra de Josué 10, donde atendías un Dios sublime, un Dios poderoso, un Dios soberano, la oración de un simple hombre, de un hombre valiente y esforzado, que fue reconocido en esta tierra por obedecer la palabra de Dios. Hoy venimos en contra del miedo, del temor, de la inseguridad, de la incredulidad, y te reprendemos en el nombre de Jesús. No tienes autoridad. La iglesia avanza en medio de tribulaciones. El pueblo de Dios avanza porque veremos el sol detenerse, la luna detenerse, para que la victoria nos sea dada a los hijos de Dios. Padre, veremos cómo esta epidemia es detenida en contra de los hijos de Dios. Veremos cómo esta epidemia no toca la morada de los fieles del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Veremos cómo la gloria del Señor eterno, del Dios de Israel, cubre y cobija a cada persona que se levanta a ser partícipe del milagro. Señor, yo te pido por mi familia, levanta la iglesia, que hoy estemos unidos como nunca antes, que hoy nos respetemos, nos amemos, oremos unos por otros, ayunemos, vigilemos, Señor, te adoremos como nunca antes. Señor, queremos hacer lo que nos corresponde como iglesia, para ver con nuestros ojos y contemplar con nuestros ojos el poder milagroso que solo viene de
de ti. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que la epidemia se detiene y no toca la morada de los fieles, no toca al cuerpo de Cristo, no toca a aquellos que aman y adoran el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, te damos gracias porque tú aún en medio de la crisis, en medio de los desiertos, provee mesas, preparan mesas en medio de nuestros angustiadores, bendito Padre. Y te damos toda la gloria y toda la honra en este día. Bendecimos a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven, a cada niño, a cada persona que añadiste a la misión cristiana, recuperando lo perdido. No la añadiste para nada en vano, la añadiste con un propósito, Señor. La añadiste para que conociera al Dios poderoso, para que conociera el único camino para llegar al cielo, Jesucristo nuestro Señor. Y hoy rogamos que la llenura del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, bendito Padre. Que la llenura de tu presencia inunde cada corazón, cada mente, cada hogar, Señor. Devuélvenos la fe, devuélvenos la confianza, devuélvenos aquello que se nos había perdido por la opresión de esta epidemia, Señor. Cancélalo ahora, Señor, y levántanos a creer en medio de la aflicción, porque veremos cómo tu poderosa mano se extiende para sostenernos, no solamente en este tiempo, sino hasta el día de Cristo Jesús, cuando venga por nosotros su iglesia. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos habitar y descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que antes de cerrar podamos darle la bienvenida a las personas que van a escuchar este mensaje por primera vez. Bienvenida a aquellos que Dios está convocando e invitando por el Espíritu Santo. La única forma de ver estos milagros, la única forma de convertirme en el pueblo de Dios, en hijo de Dios, es reconociendo mi necesidad por Dios, arrepintiéndome de mis pecados y aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador. Y esa es la invitación que queremos extender de parte de Dios para ti que nos escuchas, aquel que se había descarrilado y quiere volver a los pies de Cristo, aquel que por primera vez escucha el mensaje de salvación. Hoy Dios te llama y te dice: ven, que conmigo está la protección que el mundo necesita. Y ahí donde estás, te invito a que hagas esta oración con tu boca, pero creyéndola en tu corazón. Y dile conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias por acordarte de mí y de mi familia. Hoy abro mi boca y mi corazón para reconocer que soy un pecador y me arrepiento. Y te ruego, Jesucristo, que me perdones. Lléname con tu Santo Espíritu. Enséñame a caminar en tu palabra. Y escribe mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, te amamos mucho. Te enviamos un gran abrazo desde acá, desde casa. La iglesia no para, la iglesia continúa. Es un tiempo donde avanza más fuertemente la predicación del Evangelio que ayer. Así que prepárate, Cristo viene pronto. Aprovecha el tiempo, la oportunidad, disfruta de tu familia, de los tuyos, y vamos a participar del milagro poderoso, portentoso que Dios va a hacer para sus fieles y para la iglesia en este tiempo. ¿Cómo participo? Te lo recuerdo nuevamente: orando, estando en unidad, leyendo su palabra, ayunando, rogando, suplicando a aquel que puede hacer el milagro. Te amamos, te bendecimos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos, bendiciones. Chao.